ciudad que no basta una vida para conocerla. Sus calles son todo museo al aire libre y en ellas parece que el tiempo se hubiera parado hace siglos. ¡Benvenuti a Roma! Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita, ti darò. Me llamo Jesús Sánchez, soy de un pueblecito pequeño del noroeste murciano, Bullas. Hace ya 9 años vine a Roma para enseñar por un tiempo español y por motivo de trabajo y después por motivo de amor, pues me he quedado encerrado en esta ciudad eterna de la que todos saben cómo llegar, pero muy pocos cómo salir. Estamos rodeados de historia. Los historiadores centran aquí el nacimiento de Roma y según la leyenda aquí llega la cesta de mimbre con Rómulo y Remo. La loba los rescata, los amamanta y los lleva a lo alto de la colina del Palatino. Allí los pone a salvo, crecen y deciden fundar una ciudad, no se ponen de acuerdo en el lugar en que quieren fundarla y por eso Rómulo asesina a su hermano. Y Rómulo se convierte en el primer rey de esta ciudad. Aquí se hacía la compra. Aquí venían los romanos a buscar el grano y el cereal de Egipto, el aceite y el vino de España, o el garum, que era una pasta de pescado pestilente que al romano le hacía enloquecer. Este es otro lugar emblemático del barrio judío, en la Plaza Matei y la famosa Fontana delle Tartarughe, la fuente de las tortugas, que según una leyenda fue hecha en una sola noche, ¿no? La historia sobre todo se concentra en las tortugas, que son obra de Gian Lorenzo Bernini. De hecho no son las tortugas originales, porque en el año 44 roban las 4 y lo que hoy vemos son las copias de las originales. ¿Qué tal, Elena? Hola, encantada. Un placer, encantada. Bueno. Después de una jornada, digamos, dura, lo mejor es venir aquí y que te pongan de vuelta y media. ¿Verdad? La parolacha, que en español sería la palabrota. O sea, que nos van a insultar, ¿queréis decir así literalmente? Exacto, aquí te hemos traído un diccionario para que puedas saber qué te están llamando en cada momento. Questo per bere, questo, l'acqua per il bidet. Las referencias sexuales siempre están a la vuelta de la esquina. Una maravilla. Uno de los pueblos más pintorescos y más bonitos de Italia. En 1695, un terremoto devoró toda la zona que la unía al sitio en el que estamos y aisló al pueblo para siempre, prácticamente una isla flotante. La erosión del terreno que la rodea hace que se vaya quedando sin base y año tras año va perdiendo superficie y está condenado a desaparecer. Él es Felice Rocchi, uno de los 10 habitantes que viven en Bagnoregio y es el propietario de la grota, ¿no? de la cueva etrusca. Originalmente era una cueva etrusca de hace 2500 años. Ahora mismo tiene un uso, digamos, de museo. Ha sido un placer enorme estar con vosotros. Gracias por la clase de historia. Nos vemos pronto. Si volvemos, esperemos que este pueblo siga aquí, en pie, con ceviche. Esperemos. Y chicos, muchas gracias. Bueno, Disfrutad de la tarde. un placer. Hasta luego. Saludos. Soy Rocío, tengo 43 años, soy restauradora de arte y decoradora. Vivo en Italia desde hace 19 años con mi marido italiano y mi hija medio italiana, medio española. Esto es una tumba de un magistrado romano que cuando se murió dejó escrito en el testamento que quería que le hicieran una tumba a forma de pirámide, pero le dijo tenéis que hacerlo en 330 días, si no los desheredaba a todos. Así que se dieron prisa y aquí la construyeron con mármol de Carrara. Aquí estamos, en mi laboratorio. Aquí es donde trabajo, donde traigo las obras cuando no estoy a pie de obra. Me gusta la restauración porque tiene la parte de la historia del arte, del estudio, de la biblioteca y luego la activa. Cuando estás en una obra que te tienes que subir al andamio, pues 10 pisos de andamio, sufres frío, lluvia. Hanno le emozioni della prima bici, quanti hotel con la piscina e la palestra, dolce per moderna, poi non
non capisci l'acqua calda e l'acqua fredda. Estamos en el Porto Fluviale, donde estaban las antiguas fábricas e industrias del puerto del río. Esta zona ha sido la primera en la capital que se ha permitido hacer grafitis y pinturas murales de forma legal. Aquí el nonno Francesco, el abuelo Francesco. Io penso che nel futuro vado a hacer muchos viajes en España. ¿Qué está haciendo Rocío, tu suegro? Está haciendo un spritz. Un spritz es un aperitivo antes de cenar, sobre las 6, 6:30. Cazzo, forza! Datemi da fare, venite a bere. ¡Viva Roma, ¿no? ¡Viva Roma! ¿Volveréis a España? Sí, ¿no? Sí, de vacaciones, sí, igual para la jubilación también. Ha sido un placer estar con vosotros. Hasta pronto. Gracias, chicos. Chao. Ciao. Soy Paco Llorens, vine a Roma hace 3 años, enviado por mi arzobispo para estudiar comunicación institucional. Soy sacerdote católico y también soy profesor de religión en el Liceo Cervantes de aquí de Roma. Vamos a ver al Papa y así ya veis que Roma es una ciudad muy activa. ¿Nos vamos en moto por Roma? Este es el lugar más señalado para la Iglesia Católica, es la Plaza de San Pedro. Tú llegas de la Vía Conciliazione, que es la vía de la conciliación. Te recibe arriba Cristo Salvador, que tiene en la mano como bendiciendo, ¿no?, las figuras de los apóstoles, y después todos los santos, entre ellos, pues para mí el más destacado, ¿no?, San Francisco de Borja, que también es un santo valenciano. Ya estamos con Valencia. Vamos a ver el Ángelus y también hoy pues tenemos la bendición de los niños Jesús, es decir, el Papa hoy bendice a los niños que se ponen en los belenes de las casas. Estamos en Italia, ¿sí? Pasamos a Italia y ya pasamos a la ciudad del Vaticano. ¡Ole! ¿Has visto? Estamos en el Vaticano. Nunca cambiamos de país tan rápido. Bueno, vamos a Roma juntos saltamos. Vamos a Roma, venga. Vamos a saltar. 1, 2 y 3. ¡Vamos a Roma! Vamos. Aquí tenemos la comida, la carne. Roberto es el mejor camarero, el migliore camarero que trabajamos en questo ristorante. Es un gran amigo nuestro. Es una pasta casera con le góndole, que son las almejas, y hoy con calamares. Porque suelen servirla con gambas o con calamares o lo que sea. Bueno, vamos a probarlo. A ver. No te quemes. ¿Cómo es? Así. Está muy rico. Bueno, pues un brindis, ¿eh? No, por vosotros. Esta es la Piazza Venezia, es la plaza principal de aquí de Roma. ¿Quién es el hombre a caballo? Es Vittorio Emanuele, que fue el rey que unificó toda Italia. El lago de Castel Gandolfo, a mí por lo menos me relaja, ¿sabes? Porque tú llegas aquí y ves estas vistas y dices, esto es una maravilla. La gente aquí viene a hacer paddle surf, viene a hacer piragüismo. Lo curioso es que esto es la boca de un volcán. Mando un saludo, ¿no?, a todos mis amigos, a mi familia. Como era prometido y es deuda, pues me lo han dicho, Paco, si lo dices, te ganas una paella. Pues me voy a ganar una paella, que lo sepáis. Mando un saludo a mi filá taifa, de filá mora de oliva. Chao, chao, bye, bye. Ha sido un placer enorme estar con vosotros y nos vemos pronto por España. Nos vemos. Arrivederci. Chao. Adiós. Me llamo Patricia, soy canaria, pero he crecido en Zamora. Hace ya más de 10 años que me vine a Roma por amor. Soy directora creativa tanto para la empresa privada como para las instituciones públicas. En el mercado de Campo de Fiori es uno de los puestos de toda la vida, ¿no? Es aquí compraba la madre la verdura y ahora pues viene él a comprarla. Le puntarelle, que es una verdura que no hay en España y que es muy buena, se la limpian y la hacen con ajo y salsa de anchoas. Pero bueno. Feliz Navidad. Grazie Grazie a mille. voi. Campo di Fiores. Estamos en la maravillosa Fontana de Trevi, el gioiello de la Italia, el gioiello de Roma. Sí, una maravilla, la verdad. Una pena porque no hay turistas, pero por otra parte la vemos mejor, ¿no? Sabes que has llegado a la fontana cuando escuchas esta fuente. ¿Cuál es la tradición aquí? Lanzar la moneda porque significa que vuelves. Tengo una amiga que lanzó el monedero porque quería quedarse a vivir aquí, entonces bueno. Nosotros sí que queremos volver, así que me uno a vosotras. ¿Cómo es, Patricia? Cuéntanos. Pues a ver, tienes que lanzar con los ojos cerrados la moneda para atrás, que tiene que caer en el agua. Vale.
¿Vale? Porque eso significa que tú vas a volver a Roma. Y queremos volver, pero queremos volver, que la pandemia se haya terminado y que esté todo bien y la Roma que conocemos. Pues venga, la moneda. 1, 2 y 3. 2 y 3. ¡Arrivederci! Mi nombre es Raúl, tengo 27 años, me vine a Roma sobre todo por amor. Mi novia es de aquí y tiene aquí toda la familia. A lo que me dedico, que es un proyecto digital, pues me ha permitido poder hacer esta vida. Y con este cañón conseguía que todas las iglesias pues, lo sonaran en el tiempo justo porque no había el reloj. Los soldados llevan la divisa de la Primera Guerra Mundial y llevan aquí la carga de la pólvora. 3, 2, 1, per Santa Barbara, fuego! Ahora vamos a ir bajando hacia Trastevere. Estamos en Santa María in Trastevere, es esta plaza que está toda vacía. Esto es rarísimo porque es un sitio que siempre está lleno de turistas y por la noche lleno de gente, pues, no de restaurantes, solo de turistas, de romanos. de Sí. romanos. Una cosa muy curiosa de Roma y que está por toda la ciudad, el SPQR. Senatus Populusque Romano. El Senado y el pueblo romano, las dos clases de la sociedad romana. Que esto para tomar el pelo a los italianos se suele decir Sono porci questi romani o sono pazzi questi romani. que significa están locos estos romanos. Roma está todo lleno de fuentes y es porque los papas mostraban su poder construyendo la fuente, que era como un bien primario, pues trayendo el agua al pueblo, ¿no? Aquí tenemos la Isola Tiberina, que es una isla que está en el Tevere, tiene forma de barco y en la antigüedad se usaba el hospital que tiene dentro como para separar a los enfermos de alguna enfermedad como la que estamos viviendo ahora, pues para no contagiar la ciudad se metía todo el mundo en el hospital de esta isla. Tenemos aquí las famosas escaleras de Piazza España. En primavera se suelen poner todo esto lleno de flores, de azalea. ¿Sabes qué dicen muchos romanos? Que les gustaría no haber nacido en Roma por verla por primera vez. ¡Eh! Così non ci si può abbracciare per la pandemia. Uno de los tiramisú más famosos de Roma. El clásico tiramisú con café, ¿no? Fresa, banana y chocolate, pistaccio, avellana e piña colada. ¡Qué boy, ma che boy! Vamos a ir a tomarnos unas pizzas a casa con los padres de la novia. Chao, chao. Como ves, la única de la familia que sabe hacer pizza es mamá. Yo no la sé hacer. Como un masaje, ¿no? Así. Mamá. Buenísimo, ¿eh? Raúl, todo lo que nos has contado en Roma, ¿quién te lo ha enseñado a ti? A mí me lo ha enseñado Francesco. Bueno, que... No está entendiendo nada, dice, ¿qué he hecho? Raúl, ha sido un placer, Silvia, toda la familia, conoceros. Sois un encanto, lo hemos pasado genial y esperamos veros pronto. ¡Hasta la próxima!